inicia con una música de misterio y suspenso que se mantiene de fondo en un tono bajo. La familia de la Vega, un nombre que resonaba en cada rincón del país como sinónimo de poder, de elegancia, de una fortuna casi mítica. Sus rostros aparecían en las portadas de las revistas, sus retratos, pintados por los más grandes maestros, colgaban en las paredes de los museos más prestigiosos. Y su mansión, esa imponente fortaleza de mármol en lo alto de una colina, parecía vigilar la ciudad como un dios silencioso, omnipotente. Pero como toda construcción grandiosa, la mansión de la Vega escondía secretos en sus cimientos, entre sus muros de mármol, en los pasillos que se extendían como laberintos interminables, había algo oscuro, algo que nadie, bajo ninguna circunstancia, debía descubrir. Todo comenzó una noche sin luna, una noche espesa y cargada de presagios. Lucía, la nieta más joven de la familia, acababa de regresar de París. Había vuelto para el 5º aniversario de la muerte de su abuelo, el legendario Don Octavio de la Vega, el hombre que había forjado el imperio desde la nada. Al acercarse en el coche, las luces de la mansión no parecían de celebración, sino que ardían como las velas de un funeral interminable, proyectando sombras danzantes sobre los jardines perfectamente cuidados. Desde que puso un pie en el salón principal, una sensación de inquietud se apoderó de ella. Los retratos de sus antepasados, con sus miradas severas y sus sonrisas congeladas, parecían seguir cada uno de sus movimientos. El aire, denso y quieto, olía a polvo, a flores marchitas y a secretos guardados durante demasiado tiempo. Lucía notó que algo había cambiado. Los sirvientes, que siempre se habían movido con una eficiencia casi robótica, ahora se comunicaban en susurros, lanzando miradas furtivas por encima del hombro. La atmósfera de la casa era pesada, cargada de un miedo palpable. Se enteró por una de las doncellas más antiguas que desde la muerte del patriarca, nadie en la mansión dormía tranquilo. Se contaban historias en voz baja, historias de pasos que resonaban a medianoche en el corredor del ala norte, un ala que llevaba años cerrada. Historias sobre la puerta del despacho de don Octavio, que se abría sola en la quietud de la noche, como si su espíritu incansable aún estuviera allí, revisando cuentas, firmando documentos, vigilando su imperio desde el más allá. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, Lucía decidió ignorar las advertencias y subió la gran escalera de caracol. Cada peldaño de mármol parecía resonar en el silencio absoluto de la casa. Los cuadros en las paredes ya no eran solo arte, eran ojos, cientos de ojos que la juzgaban, que la observaban con una intensidad perturbadora. Al llegar al final del pasillo del ala norte, el mismo que todos evitaban vio lo imposible. Una delgada línea de luz se filtraba por debajo de la puerta del despacho de su abuelo. El miedo luchaba contra su curiosidad. Tomó una respiración profunda, giró el pomo del latón helado y empujó lentamente la pesada puerta de roble. Un frío antinatural la recibió, un frío que le caló hasta los huesos. La habitación estaba exactamente como la recordaba. Los libros perfectamente alineados, el olor a cuero y tabaco de pipa. Y sobre el imponente escritorio de caoba, un sobre. No era un sobre cualquiera. Estaba lacrado con el sello de la familia y en una caligrafía elegante y temblorosa llevaba escrito su nombre, Lucía. Y debajo, una frase que le heló la sangre, para quien aún crea en la verdad. Con manos temblorosas rompió el sello y desdobló la carta que había dentro. Era la letra de su abuelo, inconfundible. La carta era corta, directa y devastadora. Mi querida Lucía, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que el tiempo que tanto temía ha llegado. Tienes que saber que la fortuna de los de la Vega, el imperio que todos admiran, no nació del trabajo ni del ingenio, sino del pecado. Un pecado tan oscuro que ha manchado nuestra sangre por generaciones. Y ahora, el precio está a punto de cobrarse. La carta se deslizó de sus dedos y cayó sobre la alfombra.
Un nudo se formó en su garganta. ¿Qué pecado? ¿Qué precio? Miles de preguntas sin respuesta se agolpaban en su mente. Fue entonces cuando un ruido sordo la hizo girar bruscamente. Su mirada se encontró con el gran espejo veneciano que colgaba en la pared opuesta. Y lo que vio la dejó paralizada, sin aliento. Detrás de ella, reflejada en el cristal antiguo, la figura de su abuelo, don Octavio de la Vega, un hombre muerto y enterrado hace 5 años, estaba de pie, observándola con una expresión indescifrable. No era un recuerdo. Estaba allí. ¿Qué es lo que realmente oculta la familia más poderosa del país? ¿Cuál es el pecado que amenaza con destruirlos a todos? Esto es solo el principio. Suscríbete y deja tu like si quieres descubrir la verdad, porque lo que viene a continuación cambiará absolutamente todo lo que creías saber sobre el poder, la ambición y los fantasmas del pasado. No te querrás perder ni un solo segundo. A la mañana siguiente, me armé de valor para hablar con mi madre. Doña Emilia, como la conocen todos, es una mujer de carácter, pero nunca la había visto así. La encontré en el salón, con el rostro pálido y una mirada tan fría que podría congelar el fuego. Le pregunté directamente por la carta, por mi abuelo. Su respuesta me golpeó como un latigazo. No revuelvas el pasado, dijo, con un tono cortante que nunca antes le había oído. Tu abuelo hizo lo que debía para protegernos. Había una firmeza en su voz, una advertencia, pero también un temblor casi imperceptible que me inquietó profundamente. ¿Protegernos de qué? ¿O a quién estaba protegiendo ella con su silencio? Aquella noche, el sueño se negó a venir. Las palabras de mi madre retumbaban en mi cabeza, mezclándose con la imagen de la carta de mi abuelo. Algo no cuadraba. Era como tener 2 piezas de un rompecabezas que simplemente no encajaban. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. La respuesta tenía que estar en alguna parte de esta casa, en el lugar donde todo había comenzado, el despacho de mi abuelo. Bajé las escaleras de puntillas, sintiendo el crujir de la madera vieja bajo mis pies, como si la casa misma guardara sus propios secretos. La luna se filtraba por las ventanas, dibujando sombras alargadas que danzaban a mi alrededor. El despacho estaba tal y como lo recordaba, un santuario congelado en el tiempo. Pero esa noche no lo veía como un lugar de recuerdos felices, sino como el epicentro de un misterio que me estaba consumiendo. Me senté en su viejo sillón de cuero. Pasé los dedos por la superficie gastada del escritorio, buscando, no sabía exactamente qué, una pista, una señal, cualquier cosa que me guiara. Fue entonces cuando mis dedos rozaron algo inusual, una pequeña hendidura en el borde inferior de uno de los cajones. Con el corazón latiéndome con fuerza, tiré con cuidado. Un compartimento secreto, oculto a simple vista durante décadas, se abrió con un suave clic. Dentro, sobre un lecho de terciopelo rojo, había una pequeña llave de latón. Era antigua, pesada, con un diseño intrincado, y grabadas en ella 3 iniciales, O de V. ¿Qué significaban? No tenía ni idea, pero sentí una certeza abrumadora. Esa llave no abría un simple cajón, abría una puerta al pasado. Apreté la llave en mi mano. Su frío metal era un ancla en mi mar de dudas. Con ella, comencé una búsqueda silenciosa por toda la casa, probándola en cada cerradura, cada cofre antiguo, cada armario olvidado. Nada. La frustración comenzaba a apoderarse de mí. Era solo otra pista sin sentido. Justo cuando estaba a punto de rendirme, recordé un lugar que rara vez visitábamos: el sótano. Mi madre siempre decía que estaba lleno de trastos viejos y humedad. Era el lugar perfecto para esconder algo. Con una linterna en la mano y la llave en el bolsillo, descendí por las escaleras de piedra. El aire era denso, olía a tierra húmeda y a vino añejo. Entre cajas polvorientas llenas de reliquias familiares y estanterías con botellas cubiertas de telarañas, la vi. Al fondo, casi oculta por la oscuridad, había una puerta que no recordaba haber visto nunca.
era de acero macizo, cubierta de óxido. Parecía sacada de una fortaleza medieval, y en el centro una cerradura que parecía coincidir con mi llave. Con manos temblorosas la introduje. Encajaba a la perfección. Giré la llave, y un sonido metálico, grave y profundo retumbó en el silencio, como un suspiro largamente contenido que emergía de las entrañas de la tierra. La puerta se abrió con un quejido agónico. Lo que encontré dentro me dejó sin aliento. No era una bodega, era una cámara secreta. Estanterías repletas de archivos, carpetas, libros de contabilidad, cajas con fotografías y rollos de película. Olía a papel viejo y a un secreto guardado durante demasiado tiempo. En el centro de la habitación, algo increíble, un viejo proyector de cine estaba encendido, funcionando en silencio, proyectando imágenes parpadeantes en la pared de piedra. Eran en blanco y negro. Mostraban escenas que no podía comprender al principio. Fábricas humeantes, barcos enormes atracando en puertos desconocidos, minas oscuras y profundas. Y entonces la imagen cambió. Vi hombres con rostros demacrados, vestidos con harapos y encadenados. Marchaban en fila, vigilados por guardias armados. Un escalofrío helado recorrió mi espalda. Un nudo se formó en mi garganta, mientras la terrible verdad comenzaba a tomar forma en mi mente. La fortuna de mi familia, las tierras, la casa, todo el prestigio del apellido Valdivia, no provenía del ingenio y el trabajo duro, como siempre me habían contado. Provenía de la explotación, del sufrimiento, del tráfico de personas durante las devastadoras guerras del siglo pasado. Mi abuelo no era un héroe, era un monstruo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El aire se volvió pesado, irrespirable. Me apoyé en una de las cajas para no caer, y mis ojos se posaron en un documento que sobresalía. Era un folio amarillento con un sello oficial. Lo tomé con manos temblorosas. El título me heló la sangre. Acuerdo de silencio. Leí las cláusulas que hablaban de ocultar actividades comerciales no convencionales y asegurar la continuidad del legado familiar a cualquier costo. Y al final, las firmas. Vi la rúbrica elegante y firme de mi abuelo y junto a ella otra firma más reciente pero inconfundible, la de mi madre, doña Emilia. Estaba sellado, no con tinta, sino con una mancha oscura, una gota de sangre. Mi madre lo sabía, siempre lo supo. No solo lo sabía, era cómplice. De pronto, las luces del proyector parpadearon violentamente antes de apagarse, sumiendo la cámara en una oscuridad casi total. Solo la débil luz de mi linterna cortaba las tinieblas. Juraría que vi una sombra moverse a toda velocidad detrás de mí, una silueta oscura y fugaz. Un pánico irracional se apoderó de mí. Giré bruscamente, apuntando con la linterna hacia la entrada. La puerta de acero, la que yo había dejado abierta, ahora estaba cerrada. Un sonido metálico confirmó mis peores temores. Alguien había echado el cerrojo desde fuera. Estaba atrapada. Y entonces, justo detrás de mí, tan cerca que pude sentir un aliento frío en mi nuca, una voz susurró. Una voz grave, rasposa, idéntica a la de mi abuelo, la misma que había escuchado en viejas grabaciones. Lucía logró salir del sótano cuando los primeros rayos del amanecer se colaban por las rendijas de la vieja casona. No pronunció ni una sola palabra, pero su silencio era más pesado que cualquier grito. Algo dentro de ella se había roto, o quizás se había despertado. Empezó a observar la casa de su familia, la mansión de la Vega, con unos ojos completamente nuevos. Sentía que las paredes respiraban a su alrededor, un pulso lento y antiguo que la envolvía. Los retratos de sus antepasados, colgados a lo largo de los pasillos, parecían seguirla con la mirada, y juraría que de sus ojos pintados brotaban lágrimas silenciosas. Pero había uno en particular que le erizaba la piel, el imponente retrato del patriarca, su abuelo, don Octavio de la Vega. Colgaba, como siempre,
en el centro del vestíbulo principal, dominando el espacio con una presencia casi tiránica, incluso después de muerto. Esa misma mañana, el mayordomo, un hombre que llevaba sirviendo a la familia desde antes de que ella naciera, lo encontró cubierto de una sustancia oscura y pegajosa. Al principio pensó que era barniz viejo o humedad, pero al acercarse, el olor metálico le revolvió el estómago. No cabía duda. Aquello parecía sangre seca. El pánico se extendió por la casa como una plaga invisible. Los empleados, que siempre habían susurrado leyendas sobre la familia, estaban aterrados. 2 de las doncellas renunciaron en el acto, huyendo sin siquiera recoger su última paga. El jardinero, un hombre robusto y sin miedo a nada, juró haber visto una sombra moverse detrás de las ventanas del desván, una silueta que no pertenecía a nadie de la casa. Mi tía, doña Emilia, la hermana de mi madre, intentaba mantener la compostura, pero su nerviosismo era evidente. «Son solo coincidencias», repetía una y otra vez, con la voz más aguda de lo normal. «Esta casa es vieja, cruje, tiene humedades. No hay nada de qué preocuparse». Pero su mirada la delataba. Sus ojos iban de un lado a otro, buscando algo en las sombras, y sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener su taza de té. Mientras el caos crecía, yo, Lucía, comencé a ver las verdaderas grietas en la fachada de nuestra familia. Ya no eran solo las paredes las que respiraban, eran los secretos los que pugnaban por salir. Movida por una extraña intuición, una urgencia que no podía explicar, decidí investigar por mi cuenta. Empecé por lo más tangible, las finanzas familiares. Accedí a las cuentas bancarias y lo que encontré me heló la sangre. Había movimientos recientes, transferencias de grandes sumas de dinero, todas autorizadas con la firma digital de mi abuelo, don Octavio. Pero eso era imposible. Mi abuelo llevaba muerto más de 10 años. La madriguera del conejo era cada vez más profunda. Revisé los correos electrónicos de la familia, archivos que nadie había tocado en años. Encontré mensajes que llegaban a una cuenta inactiva, la que usaba mi abuelo, desde direcciones encriptadas y anónimas. Los mensajes eran cortos, crípticos, pero terroríficos. Frases como «el pacto sigue vigente», «la deuda no ha sido saldada», o el que más me inquietó: «el precio debe pagarse antes del próximo eclipse». ¿Qué pacto? ¿Qué precio? Cada descubrimiento era una nueva capa de una pesadilla que parecía no tener fin. Desesperada, sintiendo que el tiempo se agotaba, recordé al sacerdote que había oficiado el funeral de don Octavio. Era un hombre anciano, el padre Miguel, que ahora vivía retirado en una pequeña parroquia a las afueras de la ciudad. Quizás él sabría algo, cualquier cosa que arrojara luz sobre la oscuridad que nos envolvía. Conduje hasta allí, con el corazón en un puño. Encontré al padre Miguel en el jardín de la iglesia, cuidando de sus rosas. Al principio fue amable, me recordó de niña, pero en el momento en que mencioné el nombre de la Vega y pregunté sobre mi abuelo, su rostro se transformó. La amabilidad se desvaneció, reemplazada por un miedo profundo, casi ancestral. Se negó en rotundo a hablar. «Hay puertas que es mejor no abrir, niña», me dijo, mientras sus manos temblaban. «Algunas almas firman contratos que ni la muerte puede romper». Intenté insistir, le supliqué que me ayudara, pero él solo negaba con la cabeza. Cuando ya me daba por vencida, me tomó de la mano y puso en mi palma un pequeño crucifijo de plata, gastado por el tiempo. Lo apretó con fuerza y susurró, con una urgencia que me paralizó: «Escúchame bien, cuando llegue la noche del eclipse, nadie, absolutamente nadie, debe permanecer en esa casa. Vete y no mires atrás». Sus palabras resonaron en mi mente como una sentencia. El eclipse. Miré el cielo y un terror helado me recorrió la espalda. El sol ya comenzaba a ser devorado por una sombra creciente, tiñendo el día de un extraño y enfermizo color anaranjado. La noche estaba cayendo antes de tiempo.
Volví a la mansión a toda velocidad, ignorando las normas de tráfico, con el crucifijo apretado en mi mano. La casa me recibió en un silencio sepulcral. No había rastro de doña Emilia ni de los pocos sirvientes que quedaban. Estaba sola. Entré en el salón principal, el mismo lugar donde había comenzado todo. El gran retrato de mi abuelo, don Octavio, ahora estaba cubierto por un paño blanco, como un sudario. El aire estaba cargado, denso, casi irrespirable. Con el corazón latiéndome en la garganta, me acerqué al cuadro. ¿Por qué lo habían cubierto? ¿Qué había debajo? Mis manos temblaban mientras tiraba de la tela. El paño se deslizó lentamente, revelando la pintura que había debajo. Pero no, algo estaba terriblemente mal. Grité, un grito ahogado que murió en mi garganta. El cuadro ya no mostraba a mi abuelo. El lienzo no contenía el rostro severo y bigotudo de don Octavio. En su lugar, me mostraba a mí. Estaba yo, Lucía, pintada con un realismo imposible, sentada en una silla, en esa misma habitación, llevando la misma ropa que tenía puesta en ese preciso instante. Mis ojos en el retrato estaban abiertos de par en par, fijos en algo más allá del lienzo, llenos de un terror absoluto, y entonces lo vi. El detalle que lo cambió todo. Detrás de mi imagen pintada, emergiendo de la penumbra del fondo del cuadro, una mano se posaba sobre mi hombro. Una mano larga, huesuda, cubierta de sangre seca. Me quedé paralizada, incapaz de moverme, incapaz de apartar la vista de mi propio rostro aterrorizado en el lienzo, y fue entonces cuando sentí un frío glacial en mi espalda, un aliento fétido en mi nuca y el peso inconfundible de una mano sobre mi hombro. El pacto seguía vigente, y el precio, finalmente, estaba a punto de ser pagado. Gracias por acompañarme en esta historia de terror. Si te ha gustado y quieres descubrir más misterios oscuros, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en la próxima pesadilla. El día del eclipse, el sol comenzó a desvanecerse y con él la luz sobre la mansión de la Vega. Una oscuridad antinatural se tragó la colina, una que parecía tener peso y voluntad propia. Fue en ese preciso instante que doña Emilia, la matriarca, desapareció sin dejar rastro. Estaba en el jardín y de un momento a otro simplemente ya no estaba. Dentro de la casa, las enormes puertas de roble se cerraron con un estruendo que hizo temblar hasta los cimientos, sellando la mansión como una tumba. Y entonces una voz retumbó, una voz que no pertenecía a nadie vivo. Surgió de las paredes, del suelo, del aire mismo. La deuda no se borra con generaciones, solo con sangre. Era un susurro helado que prometía un castigo antiguo. Lucía, la más joven del linaje, sintió cómo el pánico le paralizaba las piernas, pero la adrenalina la obligó a moverse. Apretó la carta que había encontrado esa mañana, una carta amarillenta que revelaba el origen oscuro de la fortuna familiar. Corrió desesperada por los pasillos, dirigiéndose al despacho de su bisabuelo, don Octavio, el fundador de la dinastía. Cada paso era una lucha. Las paredes a su alrededor parecían vibrar con una energía maligna. Los espejos ornamentados, que durante décadas habían reflejado el esplendor de la familia, se resquebrajaron y estallaron en 1000 pedazos. Los retratos de sus antepasados, colgados en las paredes, comenzaron a arder. Pero no había fuego, solo un calor sobrenatural que consumía los lienzos desde dentro, borrando los rostros de los de la Vega como si nunca hubieran existido. Sus ojos pintados parecían derretirse en lágrimas de óleo negro. Al llegar al despacho, la puerta se abrió sola con un chirrido agónico, y allí, en el centro de la habitación, flotando apenas por encima del suelo, estaba él, la figura espectral de don Octavio. No era un fantasma vaporoso, sino una silueta densa, tejida con sombras y arrepentimiento. El aire se volvió gélido, y el olor a tierra vieja y a tumba abierta llenó sus pulmones. No debiste buscar la verdad,
resonó la voz hueca del espectro, una voz que parecía venir de un pozo sin fondo. No movía los labios, el sonido simplemente emanaba de su presencia. Yo firmé el pacto para que nuestra familia viviera para siempre, para que la riqueza y el poder nunca nos abandonaran. Pero ahora tú, con tu curiosidad, lo rompiste todo. Su forma tembló, como si un viento de otro mundo lo estuviera azotando. Lucía lo miró, el terror dando paso a una furia que no sabía que poseía. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran de miedo, sino de rabia y de una profunda tristeza por todas las vidas sacrificadas en nombre de la ambición. Levantó la carta arrugada. «No quiero tu dinero maldito, ni tu nombre manchado de sangre», gritó con toda la fuerza de su ser. «No quiero esta herencia podrida, solo quiero justicia para todos a los que destruiste». Su voz resonó con una convicción que hizo retroceder a la aparición. En ese momento, el gran espejo veneciano que presidía la pared frente a ella comenzó a iluminarse. No reflejaba la habitación, sino otra cosa, un lugar más allá del tiempo. Dentro del cristal aparecieron las caras de todos los de la Vega, generaciones enteras, desde el principio hasta el final. Sus rostros estaban congelados en expresiones de horror y súplica. La miraban desde el otro lado, prisioneros en un limbo eterno, condenados por el pacto de su antepasado. Eran las almas que habían pagado el precio. Un viento gélido, un huracán sobrenatural, irrumpió en el despacho, arrancando libros de las estanterías y haciendo añicos los muebles. El espejo no pudo soportar la presión de tantos mundos chocando. Estalló hacia afuera en una lluvia de fragmentos de cristal que brillaban como estrellas fugaces, cada uno conteniendo el rostro de un alma condenada. Por un instante, la habitación se llenó de luz y de los susurros de cientos de voces liberadas. Y luego, un silencio absoluto, tan profundo que dolía. Lentamente, un tímido rayo de luz del amanecer se coló por la ventana rota. El eclipse había terminado. Lucía estaba sola en medio de la destrucción. La mansión, que había temblado hasta sus cimientos, ahora estaba quieta y callada. Abajo, en el pueblo, los vecinos se despertaron con una extraña visión. Una columna de humo negro y espeso se elevaba desde la colina donde siempre había estado la imponente mansión de la Vega. Alarmados, llamaron a los bomberos. Pero cuando los equipos de emergencia finalmente lograron subir por el sinuoso camino, no encontraron nada. Ni escombros, ni cenizas, ni el menor rastro de un incendio. La mansión había desaparecido. Simplemente se había desvanecido, como si la tierra se la hubiera tragado. Solo quedaba el terreno vacío, cubierto por la hierba de la mañana. Y en el centro, donde debería haber estado la entrada principal, había una única placa de mármol negro que nadie había visto antes. Estaba fría al tacto, y en ella una inscripción grabada con letras doradas rezaba: «Aquí descansa el nombre que compró su propia maldición». Nadie en el pueblo volvió a hablar de los de la Vega. Su historia se convirtió en una leyenda susurrada, una advertencia para los codiciosos. Pero a veces, muy de vez en cuando, en las noches en que la luna oculta al sol y un eclipse tiñe el cielo de penumbra, los viajeros juran ver unas luces parpadeantes en lo alto de la colina vacía. Y si escuchan con atención, dicen que el viento trae consigo una voz femenina, clara y melancólica, que susurra una última verdad. La verdad siempre cobra su precio. Gracias por acompañarme en esta historia de misterio y oscuridad. Si te ha gustado, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras narraciones. Nos vemos en la próxima historia.